llevaba una muda de ropa en el bolso por si lo encontrábamos, los desaparecidos, para que se cambiaran. Y decían, se cambiaba el tiempo, ¿viste? Estábamos en otoño o en el invierno, le llamábamos ropa de invierno por si lo encontrábamos, así, esas cosas. Esas locuras que hacíamos, ¿no? Por eso nos llamaban las locas. Una cosa que nosotros hacíamos cuando íbamos así, ver a cualquier persona en la calle, verla como si fueran mi hijo, por ejemplo. Pensar de que era, que lo viste y bajarte. A mí me pasó una vez que yo estaba por tomar el tren para ir a Capital, en Quilmes, y en el andén de enfrente, camino el tren que va para La Plata, vi un chico sentado en un banco y me creía que era mi hijo. Y me bajé, crucé por abajo, y ya cuando crucé no había nadie. Tengo desaparecido dos de mi familia, mi marido y mi hijo mayor. Desaparecieron el 7 de octubre de 1976. Desaparecieron porque pensaban distinto, porque estaban en contra de este plan económico que había hecho Martínez de Hoz. Y entonces ellos estaban en desacuerdo con eso, y también con la dictadura, por supuesto. Él tenía 47 años y mi hijo 19. Estaba en la Facultad de Ingeniería en La Plata, estaba cursando el primer año, y estaban en el centro de estudiantes para pedir un comedor estudiantil en La Plata. Mi marido trabajaba en el CONICET, en el Instituto Argentino de Radioastronomía, y de ahí desapareció. Bueno, primero y principal quería trabajar porque el dinero que tenía en ese momento se iba terminando, entonces mientras iba a un lado a otro a viajar para las comisarías, para el hospital, a donde siempre íbamos a ver si tenían noticia, entonces el dinero para comer también se iba gastando, entonces tuve que salir a trabajar. Al tener que salir a trabajar, primero me busqué trabajo en el barrio para no tener que viajar y no dejar a los chicos solos, porque tenía el de 5 años y la de 14 que se tenían que quedar sola en la casa. Entonces busqué trabajo, me dieron trabajo, mejor dicho, en un taller de costura. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Y ahí me iba a casa, comía algo, me cambiaba y me iba a Capital y limpiaba oficina por todos lados, porque era la única manera para que me dieran un trabajo fijo nadie me los daba. Si era conocida, sabiendo que tenía desaparecido, no me daban trabajo. Entonces, en un taller que fui a limpiar el taller mecánico, le dije que estaba separada de mi marido, porque así me daban el trabajo. Pero después, cuando se enteraron de que yo tenía desaparecido, me dijo que me vaya. Lo que me pasó con respecto a la desaparición es que yo en el barrio teníamos, digamos, cierta inserción, pero que tenía que ver con que mi papá había sido el presidente de la sociedad de fomento, todo el proceso de crecimiento del barrio, el asfalto, la luz, el agua potable, todo el gas, todas las cloacas, todo se había hecho a través de la sociedad de fomento. Entonces era como una familia reconocida en el barrio porque su actividad, su pertenencia, ¿no? Bueno, entonces mi casa obviamente estaba siempre con alguna persona, gente, pibes, chicos de mi edad, un poco más grande, un poco más chico, y de repente la dictadura secuestra a mi viejo, cae el ejército en mi casa, genera toda una situación de terror y ya no vienen más a mi casa. Entonces, básicamente yo me empecé a juntar con chicos más grandes que yo, porque era a los que los papás y las mamás no le decían, bueno, no te juntes con él, porque a los de mi edad los separaron. Yo era el hijo de un terrorista. Pasó mucho tiempo de esa manera, pero después, cuando ya crecieron y los chiquitos que jugaban con Ulises, todos eran adolescentes o ya iban a la secundaria, bueno, adolescentes eran, y empezaron a haber razias de la policía que se llevaban a los chicos porque no podían estar lejos de la casa, y más a ciertas horas de la noche, ¿no?
Entonces empezaron a ver las racias y ahí los papás se dieron cuenta de lo que era perder un hijo. No lo perdieron del todo, pero que se lo llevaron detenido era bastante triste. Entonces ahí empezaron a venir a buscarme para que yo los acompañara a ir a buscarlo a la policía. Como yo ya era madre de Plaza de Mayo, estaba en un organismo, entonces me decían ellos mismos, ahora nos damos cuenta. Y qué tontos que fuimos de no dejar venir a los chicos. Bueno, pasaron los años, ¿no? Pero bueno, la gente es así, se pone. Siempre toda la vida pasa lo mismo. Cuando uno cae en una desgracia, todo el resto en vez de ayudarlo, se alejan más. Primero, cuando desaparecieron ellos, empezamos a ir al Ministerio de Interior porque una chica que estaba en un partido político visitaba a los familiares de desaparecidos. Ella misma le decía qué es lo que estaban haciendo las madres u otros organismos. Entonces me fueron a mi casa y me dijeron. Y lo primero que empezaron a hacer era llevar este testimonio, cada una llevaba el testimonio nuestro al Ministerio Interior. Donde nos decían que podían estar, ahí íbamos. Fui con mis dos hijos a La Plata, a la cárcel de La Plata. Y nos recibieron con un militar con un perro, otro militar con un perro, cada uno íbamos. Al papá de ella tenía 5 años, lo llevaron a una celda y lo encerraron en una celda con el perro y el militar que estaba ahí para hacerle preguntas. 5 años tenía. Y a mi hija de 14 en otra celda igual, y a mí en otra celda igual, para hacerle las mismas preguntas a los tres a ver si decíamos lo mismo. Bueno, por suerte, viste, palabras más, palabras menos, y decíamos lo mismo. Pero mira qué coraje de encerrar a esas dos criaturas, con perros que eran bravísimos. El resto de mi marido aparecieron en el sector 134 del cementerio de Avellaneda. Es un sector clandestino, que ahí como lo de Monte Chingolo, los enterraban clandestinamente de noche, venían y entraban por un portón detrás del cementerio y los enterraban en fosas comunes. Y nosotros cuando descubrimos que estaban ahí, mucha gente antes que yo, ¿no? Descubrieron que estaban ahí enterrados clandestinamente, estaban separados del resto del cementerio por un murallón grande del aire. Y nosotros hace 4 años, creo, estamos abajo a esa pared. Se puede reconocer como duelo o está vinculado a un hecho puntual, digo, un accidente, falleció, está acá. Bueno, en el caso personal mío no. En el caso de la desaparición es complejo porque nunca sabes cuándo falleció. Entonces puede pasar 1, 2, 10 años y vos esa constatación de que está muerto no la tenés. Entonces va generando duelo y antiduelo, digamos, como una forma de escape, porque te genera una situación angustiosa. Bueno, lo del pañuelo fue que nosotros primero llevábamos un clavo en la ropa, acá un clavo atravesado, para reconocernos una de la otra cuando íbamos a la plaza. Como había estado el sitio no podíamos estar reunidos. Entonces para reconocernos llevamos eso. Un día la policía se avivó del clavo, entonces nos tuvimos que sacar, no ponernos nada. Y para ir a Luján, porque una vez por año van gente muy católica, muy creyente, van una caminata a Luján en el mes de octubre, creo que lo hacen. Y nosotros dijimos, tenemos que ir a Luján, porque va a haber mucha gente, así nosotros podemos decir quiénes somos, qué nos pasó. Y para encontrarnos, dijimos, ¿cómo hacemos para encontrarnos allá? Porque cada uno iba a ir por donde pudiera, por tren o por micro, como sea. Entonces cada uno por su cuenta. ¿Y cómo hacemos para reconocernos allá entre tanta gente? Y alguien dijo, pongámonos un pañuelo en la cabeza. Una dijo uno verde, uno negro, no. Y otra dijo, ¿por qué no ponemos un pañal? Que los pañales eran de tela. Y cada una tenía guardado siempre un pañal de su hijo. De esa época se guardaba una batita, una escarpina, un pañal. Entonces hicimos eso, escribimos en el pañal con una virome el nombre y la fecha de desaparecido de cada uno.
y al llegar a Luján nos pusimos esos pañales en la cabeza. Entonces empezaron ahí en Luján a decir que éramos de una secta, otros decían que éramos unas monjas, con pañuelo blanco en la cara. Y cuando los más políticos se dieron cuenta quién éramos, nos empezaron a correr, correr no para que nos fueran. Reprimir, por así decirlo. Claro. Pero las que llegaron a entrar a donde se daban las misas, que estaban todos los obispos, no sé quiénes son los que daban las misas, que querían comulgar, se arrimaron para tomar la comunión. Y cuando pasaban con la hostia para darle, la salteaban. A la que tenía un pañuelo blanco no le daban, pasaban al lado del lado. Y eso. O sea que se habían avivado quién éramos, entonces ya lo discriminaban por esa forma. En una marcha de resistencia tuvimos toda la noche mojadas, porque viste que en la Plaza de Mayo hay unos regadores que se ponen para adentro o para afuera. Los pusieron todos para adentro para que nosotros caminábamos y pasaba el agua y nos mojaba todo. Y la policía ocupó todos los bancos que hay en la plaza para que no nos sentáramos. Así que tuvimos que estar toda la noche caminando porque no nos podíamos sentar en ningún lado, todo lleno de barro donde te sentabas y los bancos ocupados. Y resistimos, éramos muy poquitas madres esa noche, y resistimos esa noche ahí, mojadas como fuera, y al otro día nos fuimos para Quilmes y muchas madres entraron a la catedral de Quilmes y hicieron un ayuno de una semana, y otras nos quedamos afuera para traerle el té, el agua, lo que necesitan. Así que bueno, eso fue la primera marcha de resistencia, que fue en el año 81. El estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención práctica del personal en operaciones. Me pareció verlo y que era él y que tenía la remerita puesta, la que él tenía a veces, se ponía una remerita negra con una rayita roja y otra blanca en el cuello. Y cuando llegó a casa le dije a mi hija, dije, ¿no sabés que parece que lo vi a Héctor sentado en el banco? Dijo, ¿y con qué ropa, mamá? Y le digo, con un chin y la remerita negra con el cuellito blanco. Y le decía, la remerita está acá. Que nos han cerrado, no las partes que nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos por favor, son nuestra última esperanza.